Amados hermanos, que el Padre Eterno nos los bendiga en este día. Hoy pues es lunes, día de clase, día de estudio, y es una bendición estar nuevamente en los estudios de Shalom Production. Por ahí estuvimos unos días sin transmitir y el asunto es que hemos andado con mucha actividad y también pues hemos estado fuera de la ciudad. Pero estamos nuevamente, hermanos, para empezar una nueva clase, una nueva materia. Y una de las materias que damos en el instituto es historia de la iglesia. Historia de la iglesia, pero antes de dar toda la información, me gusta darles una introducción acerca de los 400 años de silencio. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, hoy, lunes de estudio bíblico. Y queremos hablar acerca de esos 400 años. Muchos dicen, ¿qué son 400 años de silencio? ¿A qué se refiere cuando habla de 400 años de silencio? Ustedes están viendo ahí en el cintillo 400 años de silencio. Bueno, 400 años, se dice 400 para cerrar el número, es una fecha en que se une el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿verdad? Pero quiero poner esta imagen para explicarles un poquito mejor. Bueno, este es el anuncio de Centro de Estudio Shalom, Campo Matamoros, y 400 años de silencio. Si usted toma su Biblia, y por lo regular en las Biblias, en la parte intermedia, donde termina el libro de Malaquías y empieza el libro de Mateo, va a haber el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo regular en muchas Biblias hay una hoja en blanco y a veces aquí nada más dice Nuevo Testamento o bien aparece una hoja en blanco. Bueno, esa hoja en blanco en su Biblia, como digo, muchas Biblias la traen, quizás no todas, significa esto precisamente lo que vamos a hablar. 400 años de silencio, quiere decir 400 años en que el Padre Celestial no habló al pueblo de Israel por ningún profeta, por ningún hombre, por nadie. Entonces no hubo palabra de Dios, palabra del Eterno, palabra del Padre Celestial hacia la humanidad. 400 años. Y en la Biblia se ve reflejada con una hoja en blanco. Por eso me gusta mucho agarrar esta imagen para anunciar nuestra clase. Y aquí está, amados hermanos, también la luz que marca la luz hacia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Perdón, que en otras palabras tipifica, hermano, está enfocado en la simbología de nuestro Señor, nuestro Salvador, Yeshua, Jesús, como tú le conozcas, nuestro Mesías. Entonces, la línea mesiánica está desde el libro de Génesis hasta el último capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, ahí está la línea mesiánica. Pero, ¿qué pasa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es conocido así en la Reina Valera? Bueno, es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho ya. No sé a qué hora usted nos esté viendo, en la tarde, en la mañana, porque también subimos nuestros videos ahí a YouTube. Y por ahí vamos a estar dando ya la información donde usted puede estar viendo estos estudios. Entonces vamos a darle gracias al Padre en esta hora y enfocarnos a hablar, a dar la mayor información acerca de los 400 años de silencio. Oremos en esta hora. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por encontrarnos nuevamente en los estudios de Shalom Production para iniciamos esta clase de historia de la iglesia, pero vamos a dar esta introducción acerca de los 400 años de silencio. Gracias por tu pueblo, bendecimos a tus hijos, a tu pueblo, Padre Celestial, pastores, ministros, evangelistas, a todo tu pueblo en general les bendecimos en esta hora, a todos aquellos que van a ver estos videos, ya sea en directo, en este momento directo conmigo, o bien que posteriormente los vean en YouTube. Bueno, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Yeshua, a quien daremos siempre toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amados hermanos, estos 400 años de silencio, que es la unión, amados hermanos, del Antiguo y el Nuevo Testamento, se conoce con varios nombres.
nosotros comúnmente y cuando damos clases en los institutos, en las iglesias, ¿va? Simplemente lo denominamos así, 400 años de silencio. Y repito eso, ¿va? Fue cuando Dios, nuestro Padre Celestial, no habló a la humanidad, o sea, hubo silencio. Pero en esos 400 años pasaron muchas cosas. Se levantaron muchos grupos, muchas sectas, hubo muchos movimientos que después se vienen a reflejar en la vida de nuestro Salvador. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué pasó en aquellos 400 años de silencio? Bueno, te pongo esta imagen ahí. Bueno, aparece esta imagen. Estos 400 años de silencio, como estás viendo tú aquí en la parte de abajo, es porque dice la Escritura que ningún profeta habló ni escribió. Si tú ves en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, desde el libro de Malaquías, y luego vienes al Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista, a la vida de Juan el Bautista, es cuando Dios, el Padre Eterno, nuevamente vuelve a hablar a su pueblo. Entonces, de aquí a aquí fueron 400 años. Y este tiempo también se conoce, como estás viendo en la parte superior, el periodo intertestamentario. Quiere decir que está en medio de los dos testamentos o de los dos pactos. El pacto antiguo, el pacto y el pacto nuevo, conocido como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, aquí donde está la flecha, esto está marcando la unión de Malaquías con Juan el Bautista. ¿Qué quiere Juan el Bautista, que es el Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, como tú le conozcas, no están separados. Hay una unión, Simplemente que pasó este detalle, que Dios el Padre no habló a su pueblo, ¿verdad? Bueno, hay una unión y el Nuevo Testamento es la secuencia o es la continuación del Antiguo Testamento. O sea que no están separados. Y la Biblia tenemos 66 libros, que empezamos con Génesis, que es el principio, y terminamos con Apocalipsis, que es revelación. De escatología, que nos habla acerca de los eventos futuros. Así que el periodo intertestamentario se encuentra, hermano, aquí en la unión del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay muchas personas que me han dicho, hermano, a mí nomás me gusta leer el Nuevo Testamento, me gusta leer los Evangelios, el libro de los Hechos y una que otra carta paulina, o sea, de los apóstoles, del apóstol Pablo, correcto. Pero dice, yo del Antiguo Testamento no me meto nada porque es la ley. No, es la secuencia, hermano, y lo que pasa en el Antiguo Testamento se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Y si seguimos la línea mesiánica, nos habla de Jesucristo incluso en el Antiguo Testamento. No viene la palabra de Jesús, no viene la palabra de Yeshua, no viene la palabra de el Mesías, pero lo vemos, amados hermanos, por medio de una teofanía, apariencia de. Cuando la Biblia habla que el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, se está refiriendo a la figura de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Cuando dice la palabra Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Se está refiriendo que el Padre Eterno, el Padre Creador, está hablando con el Hijo, con el Redentor, con el Salvador de la humanidad. Bueno, entonces vamos, esta otra figura que está ahí en la pantalla nos habla precisamente de este periodo. Y consta de 3 tiempos. El periodo intertestamentario, que duró 400 años, amados hermanos, consta de 3 tiempos. Primero, el tiempo, dice. Vemos en esta figura que está marcada el tiempo. Este periodo comenzó aproximadamente en el año 430, hermano, 430 antes de la era común o antes de la era cristiana. Y luego posteriormente sabemos que viene el tiempo o el periodo del silencio. Se ve reflejada en esta figura con esta pequeñita que
o pequeñito, que pone su dedo en la mano en señal de silencio. Se conoce, hermano, esto entre el siglo IV aproximadamente, el silencio, 400 años. Y el tercer periodo es la duración. Dice que finaliza, empieza aquí en ese recuadro que estás viendo, 430 años antes de la era común, de la era cristiana, y finaliza en días de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, de Yeshua, de Jesús. Él dijo que no era digno, fíjate bien, de desatar las correas ¿verdad? Del maestro, del Mesías, y fue quien preparó el camino. Dice, él decía únicamente: yo soy la voz que clama en el desierto. Era la frase de Juan el Bautista. Y luego él llegó a decir en una ocasión: es necesario, hablando de Yeshua, de Jesús, decía, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. El ministerio de Juan el Bautista duró muy poco, pero él preparó, hermanos, preparó el camino para nuestra redención. Y ahí empieza el nuevo periodo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como es conocido por muchos nosotros hoy en día: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, entre ese año 430 antes de la era cristiana a los tiempos de Juan el Bautista, ¿qué fue lo que pasó? Es lo que vamos a estar redactando, es lo que vamos a estar dando esta información. Así que si tú quieres tomar nota, hazlo, mi hermano. Van a estar apareciendo muchas figuras ahí, muchas imágenes, para mientras que aparecen yo te voy dando alguna información. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver las tareas importantes de cómo también fue formada la Biblia. En este periodo, en esos 430 años, en el periodo intertestamentario, 400 años, fueron las tareas importantes para la formación de la Biblia. Dice que en el año 400, estás viendo esta imagen, dice que se determinó guardar los libros que contenían las escrituras. Todo lo que había sido escrito en el hebreo, en el arameo, fueron guardados. Y todo el hebreo, todos los libros del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que habían sido escritos originalmente en hebreo, son traducidos. En esos 400 años son traducidos al griego, Por eso vemos después que el Nuevo Testamento viene ya traducido en griego. Vemos en este recuadro el Antiguo Testamento y se fue traducido al griego por 70 eruditos hebreos, maestros, conocedores, escribas, que eran muy conocedores de esta materia. Y posteriormente tenemos que durante este tiempo fueron apartados y escritos algunos de los libros apócrifos. Apócrifos, podemos decir falsos, que no cumplían con la regla, tienen que pasar por un canon, una regla, una inspección, podemos decir así, por estos 70 personas, por todo el canon, y para poderlos considerar dentro de la Biblia. Entonces, en este periodo de los 400 años es la formación del Antiguo Testamento, o la escritura, mejor dicho, del Antiguo Testamento al griego. Ya que acuérdate muy bien, y eso es muy importante que todas las personas conozcan. La Biblia originalmente, la Biblia, la Torá, la palabra, como tú la conozcas, la pronuncies, fue escrita primeramente en hebreo, que es el idioma original. Y de ahí a la fecha estamos viviendo, hermano, el año 2022, aproximadamente hay 3.300 traducciones. Y ya nos llega a nosotros del griego, del latín, el castellano, el español, y luego un español latino, una versión internacional. Bueno, ya nos llegan, ¿verdad? Pero el idioma original, no oficial, original, es el hebreo. Entonces, para saber nosotros muchas cosas acerca de la palabra, tenemos que ir siempre a la raíz, tenemos que ir a la cepa. Entonces, acuérdate, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo
y posteriormente en griego, que son los 3 idiomas principales que fue escrito la Biblia. Te voy a dar ahora una efemérisis, un resumen de todos estos años antes de que apareciera el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice periodo, ahora sí, neotestamentario. Y te voy a hablar acerca del año 30. El año 30 después de la era cristiana. O sea, ya en el Nuevo Testamento, ya, amados hermanos, durante el ministerio, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo vamos a hablar del ministerio de Juan el Bautista y de Yeshua, de Jesús. Dice que durante este periodo ministró Juan el Bautista. Estamos hablando de los primeros 30 años de la era cristiana o la era común, también conocida así por muchos científicos. Durante este periodo ministró Juan el Bautista y Jesús. Pero ningún libro fue escrito, fíjate, ningún libro fue escrito antes del año 30. Este periodo comenzó con Juan el Bautista en el año 26 al 28, que fue su ministerio, muy corto su ministerio, y se extiende hasta el último escritor, o sea, hasta Juan. Amados hermanos, dice que estos escritos todos se realizaron en el primer siglo de la era común o de la era cristiana. Entonces, el Nuevo Testamento empieza con el ministerio de Juan el Bautista y termina, amados hermanos, con la escritura, los libros, los escritos y la revelación de Juan, el teólogo, el apóstol amado, y se le conocían con muchos nombres, ¿verdad? Juan el evangelista también, Juan el apóstol, como te dije un momento. Bueno, eso es lo que pasa antes del año 30. Ahora vayamos a analizar lo que pasa entre los años 30 al año 50. Dice que hasta este periodo el Antiguo Testamento era toda la escritura que las personas, los cristianos, usaron. Se estima que Mateo escribió su evangelio dirigido a los judíos y principalmente que Santiago, el hermano de Jesús, de Yeshua, escribe su epístola poco tiempo después. ¿Qué entendemos aquí? Que estos fueron los primeros escritos en el Nuevo Testamento. Mateo escribe su evangelio y también Santiago, amados hermanos, escribe su epístola. Y esto se ve reflejado en el año 30 al año 50. O sea, los primeros libros en el Nuevo Testamento fue hasta el año 30. ¿Y quién lo escribe? Mateo. Y después Santiago, amados hermanos, el hermano de Yeshua, escribe su epístola. Y así vamos a ir viendo cómo fue escrito, cómo fue recopilándose el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa entre el año 50 al 70? Vimos primero del 30 al 50. Ahora vamos a ver qué pasó entre el año 50 al año 70 de nuestra era común o la era cristiana. Bueno, lo que pasó fue que los evangelios en el año 50 al 70, los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos por sus respectivos autores. Fue Pablo el que escribió más durante ese tiempo. Muchos relatos comenzaron a escribirse acerca de la vida de Yeshua, de Jesús, en este periodo. Entre el año 50 y el año 70 fue cuando más se escribió acerca de los hechos, de los milagros, de todos los eventos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entre el año 50 y 70. ¿Por qué? Porque después viene, amados hermanos, la persecución, la dispersión, y vienen a acontecer diferentes fenómenos ya en la vida de los discípulos, donde ellos muchos son muertos, son desterrados, son aserrados y mueren por la causa. Pero el Padre Eterno guardó a Juan el teólogo, el Bautista,
no el Bautista, pero Juan el teólogo, el evangelista, para que no haya confusión, porque acuérdate, uno fue Juan el Bautista y otro fue Juan el evangelista. Ajá. Juan el Bautista, primo, hermano de Yeshua, de Jesús. Bueno, y el Padre Eterno reserva a Juan el teólogo, el evangelista, el apóstol amado, para que escribiera, o sea, él recibió la revelación de los eventos futuros. Y esto lo hace aproximadamente en el año 98, 99, ya en la etapa final de su vida, encontrándose en la isla de Patmos. Todo esto, hermano, todo esto está en el Nuevo Testamento. No había sido escrito, pero estaba todavía concentrado dentro de lo que eran los 400 años de silencio. Ajá. Pero ya todo eso estoy diciendo cómo se llevó a cabo el periodo de la escritura del Nuevo Testamento. Entre el año 50 al 70, vamos a ver qué es lo que pasó, amados hermanos, y vamos a ver lo que nos dice la información. Dice que entre el año, ahora vamos a ver el 70 al 100, dice en cuanto a las cartas del apóstol Pablo, se cree que el orden cronológico de su escrito fue de la siguiente forma. Este periodo abarca entre la muerte de dos grandes escritores, como fue Pablo y fue Juan. Judas escribe su epístola entre el año 70 al año 80. Judas, no Judas Iscariote, no, el otro Judas. Juan escribe en primer término su evangelio en el año 85. Eso es muy importante, hermano. Juan, el evangelista, escribe el primer libro, su primer evangelio, en el año 85, y de ahí no para hasta unos días antes de su muerte, porque él es liberado de la isla en Patmos, donde escribe el Apocalipsis, recibe la revelación, pero después es liberado, dejado, hermano, acuérdate que estaba prisionero, desterrado en esa isla, pero después él va a lo que es Éfeso y ahí escribe la tercera carta y posteriormente muere allí en la ciudad de Éfeso. Así es como se desarrollaron los primeros libros en el Nuevo Testamento, conocidos como los Evangelios, las cartas paulinas, que fueron los más, a las personas que más libros escribieron, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Entonces, ahora vamos a ver el periodo a donde queremos llegar, entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Vamos a ver todo lo relacionado al periodo intertestamentario, en medio. Es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo se le conoce de varias formas y uno es periodo intertestamentario. Es el periodo en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y la programación o la propagación del Evangelio en todo el mundo. Según Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y otro punto es que entre Malaquías y los eventos de los Evangelios transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio, 400 años de silencio en que el pueblo no recibió palabra de Dios, palabra del Eterno. Ahora vamos a esto. Esos 400 años aproximados, porque no fueron 400 años exactos, sino fueron aproximados, vinieron reyes, vinieron también gobernantes que estuvieron reinando, que estuvieron en aquellos 400 años. Hubo 4 periodos donde 4 reinos estuvieron gobernando en Jerusalén, en Israel, en el Medio Oriente. Entonces, ese dominio también llevó a que se levantaran sectas, se levantaran religiones, se levantaran creencias, cosas buenas, positivas, como también movimientos malos, nocivos para la ciudad. Y te voy a nombrar 4 reinos que estuvieron gobernando en la ciudad, en Jerusalén, en sus alrededores, en todo Judea. Y el primero, hermano, recordemos que fue el imperio persa. Recuerda que tanto
las tribus del norte como las tribus del sur, Judá, y también, amados hermanos, Benjamín, las dos tribus del sur fueron, las tribus de Judá, sí, el reino de Judá, para no confundirte, fueron tomadas cautivas. Bueno, y en ese periodo, del año 430 al 331, estuvo gobernado Israel, la tierra santa, por el reino persa. O sea, los persas gobernaron en aquella región. Van a poner por ahí una imagen para que tú vayas tomando nota. Ya está ahí la imagen. Y este es el periodo interbíblico. Interbíblico, estás viendo aquí al costado, que dice periodo interbíblico. Y luego dice, los 400 años de silencio fueron divididos en 4 periodos, gobernados por los siguientes imperios. El primer imperio del que te hablaba, y ahí va a ser más fácil para que tú lo puedas entender, yo también lo puedo explicar, hermano, fue el periodo persa, del año 430 al 331. Recuerda esto, estás viendo aquí la numerología y va descendente. En el Antiguo Testamento así es como corre la secuencia del tiempo, de mayor a menor, Entonces, en este periodo reinó el grupo amados hermanos, fueron gobernados por los persas. Posteriormente los persas fueron gobernados por los griegos, el periodo griego, ahí dice griego, del año 331 al año 167 antes de la era común. Por eso el Nuevo Testamento aparece con idioma griego, porque influyó mucho en toda aquella civilización, en toda aquella región, en el Medio Oriente. Pero después del año 167 vino a reinar el pueblo macabeo. El pueblo macabeo en el año 167 al año 63 antes de la era cristiana. Y finalmente el cuarto imperio, el cuarto gobierno, fue el periodo romano, que fue del año 63 y continuó durante la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Por eso el pueblo de Roma tiene mucha influencia acerca de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra, de todo lo que encontramos en la Biblia. En ese periodo, hermano, de los 63 años hasta el año 325 aproximadamente, fue cuando todo se distorsionó. Los primeros 100 años todo era limpio, era puro, era santificado, o sea, apartado de toda maldad. Las congregaciones, las sinagogas, se leía y se explicaba la palabra, lo que había ya en los corazones de las personas, las experiencias que habían tenido. Pero después de la muerte de Juan el apóstol, al año 100 por ahí, todo se distorsiona, hermano, todo distorsiona, y hasta la fecha se viene distorsionando la palabra totalmente, que a veces, hermano, podemos ver una Biblia, compararla con otra, y vemos que sí hay diferencia en el contorno. Entonces vamos a ir viendo esto detalladamente y vamos a ver, ahí va a aparecer, ya está apareciendo, el periodo persa, primeramente. ¿Qué pareció o qué fue lo que ocasionó el periodo persa? Dice que este periodo persa, como te dije hace unos momentos, data del año 430 al 332 aproximadamente, son fechas aproximadas. Dice que muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia, o sea, a Canaán, y se encontraban bajo el dominio persa, habían sido cautivos. Fue cuando fue dividido, hermano, el reino de Israel, cuando había gobernado. Voy tantito que me manden a la cámara, a la pantalla. Acuérdate que eran 12 tribus que se habían unificado durante el reinado de Saúl, después el reinado de David y posteriormente en el reinado de Salomón. Pero viene después de la muerte, o bueno, después del reinado de Salomón, se dividen aquellas 12 tribus y Jeroboam lidera una
una parte y Roboam otra parte. Entonces 12 tribus que eran concentradas, que estaban unidas, que habían formado, hermano, un gobierno hermoso bajo la orden de David y de Salomón, se divide. Y 10 tribus se van al norte, conocidas como la casa de Israel, hermano, y 2 se quedan en el sur, conocidas como la casa de Judá. Actualmente esas 2 tribus están ahí en Israel, pero las demás 10 tribus han sido esparcidas por todo el mundo. Y es cuando surge esto, hermanos, que son el pueblo vivo cautivo y regresaron a Canaán, el pueblo del sur, el pueblo de Judá, mientras que las 10 tribus del norte hasta hoy en día están esparcidas por todo el mundo. Pero viene una profecía que habla de la Aliyá. Ellos van a regresar, en otras palabras, vamos a regresar, porque por fe somos parte de una de esas 10 tribus del norte, somos el hijo pródigo que salimos de casa, pero que estamos volviendo en sí y estamos ya retornando a casa. Nuestra casa, nuestra ciudad, amados hermanos, es la hermosa ciudad de Jerusalén. Nuestra amada ciudad, es nuestra casa, porque viviremos con Jesucristo, amados hermanos, primeramente por 1000 años, y cuando baje, descienda la ciudad celeste, la nueva Jerusalén, viviremos ahí por toda la eternidad. Bueno, entonces vamos otra vez a que me manden a la pantalla. Ahí estamos. Dice que muchos cautivos habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia a Canaán, a la tierra santa, la tierra prometida, y se encontraban bajo el dominio persa o bajo el gobierno persa. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años. Judea, hermanos, Judea estuvo 100 años bajo el dominio persa. Y ese es el primer periodo de estos 400 años. Llevamos 100 años. Vamos a ver otro periodo, el periodo griego. ¿Y qué es lo que pasa en el siguiente periodo? Bueno, nuevamente te digo la fecha del año 331 al 167 antes de la era común o era cristiana. ¿Quién gobierna? Alejandro Magno. Dice que asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo debido a su influencia. La cultura griega se propagó por todo el mundo, tuvo una grande influencia, incluso en los escritos ahora del Nuevo Testamento. Y el griego se convirtió en el idioma universal. Checa muy bien esto, hermano, cuando sucedió 67 años aproximadamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Dice que Alejandro Magno asumió el dominio de Jerusalén. ¿Quién reinó en Jerusalén del año 331 al 167? Alejandro el Magno. ¿De dónde? De ahí precisamente, de Jerusalén. Entonces ya llevamos 2 gobiernos dentro de lo que son estos 400 años. Dice, y el griego, el idioma griego fue el idioma que predominó en toda la región, en todo el Medio Oriente, en toda la Judea, y se viene a convertir en el idioma universal. Idioma universal, hermano, reemplazando en muchas áreas donde se hablaba el hebreo, donde se hablaba también el arameo. Entonces, ahí es cuando también este idioma es usado para el Nuevo Testamento, escribir el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, fue traducido al idioma griego, que en las traducciones trae muchísimos errores, hermano, muchísimos errores, porque el idioma griego está enfocado principalmente a la mitología, está enfocado a muchos dioses, y es ahí donde se distorsiona espiritualmente y culturalmente también, hermano, la misma palabra del Eterno, del Señor, o sea, la Biblia. Entonces te voy dando estos pormenores
porque vamos a hablar de toda la historia de la iglesia, de toda la historia. Y digo palabra iglesia para que todos me entiendan a qué me estoy refiriendo, a la congregación. Y ahorita vamos a dar la definición de palabra iglesia del latín o del griego, sin meternos a lo que es el hebreo, porque es más profundo y sería un poco más complicado y te podría confundir, pero vamos a hablar de esta línea del griego. Pero quiero que vayas viendo que el griego vino, hermano, a ser el idioma oficial y fue quitado el hebreo, pero el idioma de la Biblia es el hebreo, no se te olvide aquí. Entonces que Alejandro el Magno asumió el dominio de Jerusalén. Este viene siendo el segundo periodo, pero vamos a ver ahora un tercer periodo, el periodo de los macabeos. Y esto es del año 167 al año 63 antes de la era común. Estás viendo ahí en la pantalla el periodo intertestamentario. Y estás viendo ahí que dice como título la independencia macabea. Dice que las atrocidades de Antíoco Epifanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y sus 5 hijos, que eran hombres valientes y eran guerreros, eran personas preparadas para la batalla, para la lucha, para la contienda. Algo que guardamos en la historia, hermanos, es que Judas Macabeo llegó a ser el líder de ellos. Por eso se le llama el periodo macabeo. El periodo macabeo que duró aproximadamente también 100 años y viene siendo el tercer periodo. Judas Macabeo reconquistó Jerusalén en el año 165 antes de la era común. El templo fue purificado y dedicado nuevamente a nuestro Padre Celestial. Recordemos que primero estuvieron ahí los persas, después Alejandro Magno y pues lógico, todo aquel lugar santo, porque Jerusalén es una ciudad santa, había sido contaminada. Entonces llega Judas Macabeo con sus 5 hijos y hacen la revolución, más que la revolución, una independencia, se separa de aquel gobierno de Alejandro Magno, lo dominan y ellos empiezan a limpiar, a purificar, hermano, principalmente el templo, principalmente el santuario. Y aquí llega algo importante, nuevamente la gente empieza a ver al Padre, empieza a buscar de Dios, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque como Dios no hablaba por medio de hombre, pero ya, porque había sido contaminado toda la ciudad, traían todas las ideas, las ideologías, la religión, todo aquello, la adoración allá de los persas y después de acá de los griegos y que había influido. Pero viene Judas Macabeo, hermano, y hace un papel importante, empezar a separar lo pagano, hermano, el pecado, todo, y empieza a restaurar la ciudad y principalmente empieza a restaurar el santuario, la casa, el templo es purificado y nuevamente es dedicado al Padre. Aquel lugar era casa de oración, lugar de oración, se había profanado, se había hecho mercadería, tantas cosas, se adoraban a otros ídolos, a los ídolos de Atenas, a los ídolos, hermanos, de los persas, de Babilonia, todo aquello, pero ahora nuevamente se estaba preparando para adorar al Dios verdadero. Este fue el periodo de los macabeos, pero después de los macabeos viene otro periodo, hermano. Ahorita voy a esperar que me lo manden a la pantalla. Después de los macabeos viene el último periodo que hasta la fecha está gobernando en Tierra Santa. Viene el periodo de Roma, el gobierno de Roma. Viene en el año 63 antes de la época de Jesucristo, de Cristo. Dice que Jerusalén fue conquistada por Pompeyo el Grande. Y aquí dice Palestina. Aquí, bueno, yo respeto, ¿verdad? Pues el estudio, porque por quien lo realizó. Pero quiero decir, dice, Palestina fue puesta bajo gobernadores responsables ante Roma. Solamente aclarar aquí, hermano, Palestina es un nombre que se le ha dado la ONU al pueblo
a la región, al territorio de Israel. Pero Palestina no existe. Palestina quiere decir enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de nosotros. Los palestinos no tienen casa, no tienen tierra, que hoy en día se adueñen y ellos, hermanos, por medio de la ONU digan que ellos son los dueños. Sabemos que no. Dios, el Padre Eterno. Por eso esta tierra de Israel se llama tierra prometida, porque Dios, el Padre Eterno, se la prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes, ¿sí? Por eso cuando le dijo a Abraham que mirara las estrellas de los cielos, que mirara la arena del mar, dice que así va a ser su descendencia y que les daba esta tierra por heredad. Ahí está, la heredad es para los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, toda su descendencia, las 12 tribus, y por consiguiente para uno. Los palestinos no existieron, hermano, y pues yo respeto la autoría, el autor, en otras palabras, que sea más explícito esto, de estos estudios, porque no son míos, son estudios que ya están hechos, yo solamente tomo información y le agrego, amados hermanos, más información y experiencia que hemos tenido. Pero Palestina no existe hoy en día. Tal vez tú puedas ver muchos videos, películas de Medio Oriente donde hablo de los palestinos. Los palestinos no existen, hermano. Los palestinos se vienen a catalogar hoy en día lo que era en el tiempo de Sansón, que eran los filisteos, persona enemigo del pueblo de Dios. O sea, un palestino hoy es un filisteo. Son enemigos del pueblo de Dios, pero bueno, eso es, te lo paso aquí, ¿verdad? Solamente aquí entre nosotros, para que no vamos a confundir y va a decir, pues Israel es Palestina. No, nada que ver. Israel es Israel, la tierra santa, la tierra prometida, y Palestina son musulmanes, hijos también de la promesa. Hijos descendientes de Abraham, pero por medio de Ismael, hijos de la sierva. Mas Israel viene de la descendencia de Abraham por hermanos, hijos o descendencia de Isaac. Hijos de la promesa, tierra prometida. Hijos de la sierva, todos los musulmanes que van a querer tomar esta tierra de Israel, esta tierra prometida, esta tierra de Judá. Entonces, eso es Palestina, para que no nos vayamos a confundir, porque incluso en las Biblias, yo he visto esto en las partes final, hay muchos mapas. Dice, Palestina en los tiempos de Jesús. Así, varios. Ahí en esta frase encontramos muchos errores, Primeramente Palestina y en los tiempos de Jesús. Encontramos muchos errores. Y luego Palestina y que es y que Palestina. No, hermano, Palestina no existe y le quieren quitar el territorio. Ahora sí que no solamente físicamente, sino mentalmente al pueblo de Israel, haciéndonos creer que Palestina es Israel. No, Palestina es Palestina, Israel es Israel. Israel son los hijos, son nuestros hermanos, somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Tenemos un Dios, un Rey soberano, amado, que nos ha prometido estar con nosotros y que nosotros vamos a estar con Él, y donde Él esté, vosotros vamos a estar. Así, ha prometido una tierra como se lo prometió, hermano, a los hijos de Abraham, de Jacob, una tierra prometida que les iba a dar. Les dio esa tierra. A nosotros nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Eso, hermano, son las promesas, y esa es la promesa, ¿cómo te puedo decir? Lo que nosotros estamos creyendo, y que ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad, estar un día en la Nueva Jerusalén. La tierra prometida para todo aquel que sirva al Padre, hermano, y que cumpla sus mandamientos, que cumpla todos sus estatutos, que cumpla todo lo que manda la palabra. Bueno, vamos a dar un poquito más de información. Ya llevamos 45 minutos, ya son las 7:45. Dice que Antípater fue nombrado gobernador de Judea. Luego su hijo Herodes el Grande, quien reconstruyó el templo y ordenó la matanza de los niños. Estamos hablando ya aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, cuando llegan los magos y le preguntan a Herodes que en dónde habría de nacer el rey de los judíos, el Salvador. Herodes manda a traer los escribas, manda a traer los astrónomos, todo bueno, y dice en Belén de Judea.
Y sabemos que los magos, hermano, y no eran, aquí otras las cosas, no eran reyes magos, no eran santos reyes, no, los magos, se llaman, dice, hombres que estudiaban las estrellas y que no estudiaban el zodiaco, no. Entonces, ya no regresaron a Jerusalén, sino que se fueron por otro camino, porque el ángel, el Malach, les avisó que no regresara. ¿Y cuál fue la acción de Herodes? Se mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque entre ellos pensaba que iba a matar al Salvador, al Redentor, al Rey de los judíos. Y le llenó el odio, el egoísmo. Dijo, pues ¿cómo va a haber otro rey si yo soy el rey de los judíos? Bueno, y sabemos esa historia, y esto es ya dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, porque Él nació en Belén de Judea, y sabemos que tuvo que trasladarse a Egipto para ser liberado de esta matanza que mandó el rey Herodes. Mandó a todos sus súbditos, a todos sus siervos, sus esclavos, a toda la gente que tenía ahí, amados hermanos, el ejército, y vayan y maten a todos los niños. Bueno, esto es lo que pasó en el periodo romano, que hasta la fecha el periodo romano sigue vigente. También tenemos más información y dice que el periodo romano fue cuando Pilato, nos habla de Pilato. Pilato juega un papel importante, así como el rey Herodes. Ese Pilato fue el 6º gobernador de Judea y también de Samaria. Estamos hablando de la parte sur de Israel y la parte media de Israel. Israel se secciona en 3 partes, en 3 regiones: la región del norte, la región del medio y la región del sur. La región del norte se llama Galilea, la región intermedia se llama Samaria y la región del sur es Judea. Y había una separación en el medio entre Galilea, que estaba al norte, y Judea, que estaba al sur. Samaria se había separado política y religiosamente. Por eso a los samaritanos no se les miraba con gratitud, se les miraban como gente mala, gente malvada. Pero Jesucristo, Yeshua, también nos da un ejemplo, hermano, y hay una parábola del buen samaritano. Entonces, ahí después hablaremos un poquito sobre el buen samaritano, porque hay bastante material que hablar sobre estas personas que habían sido separadas, sobre todo esta región. Y esta región fue separada también con un propósito, porque ahí en Samaria, en esta región, al monte, a los pies, a las faldas del monte Carmelo, hay un valle que se llama Jezreel, que mide aproximadamente 35 kilómetros de largo por 25 de ancho. Ese valle de Jezreel también es conocido proféticamente o escatológicamente como Armagedón, Armegido. Y tiene varias definiciones, una de ellas es el monte del degüello, o bien donde será la última batalla de nuestro Señor. O en otras palabras, yéndolo un poquito a escatología, la culminación de la Tercera Guerra Mundial, antes de que Jesucristo venga en su segunda venida o el retorno glorioso del Mesías. Entonces, otro hijo de Herodes, hablando ya del gobierno romano, dice que otro hijo de Herodes, Antipas, llamado Herodes y conocido como Herodes el tetrarca, no Herodes el grande, sino el tetrarca, fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea, más al norte, Galilea al norte y Perea a un lado, toda aquella región. Dice que Herodes el tetrarca gobernó durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Herodes que gobernó fue amados hermanos, Herodes el tetrarca. Recordemos que Herodes el grande murió posteriormente después de que mandó matar a todos los niños. Estamos hablando de unos 2 o 3 años después de que nació nuestro Salvador y que fue a Egipto. Ya cuando ellos regresan es porque el ángel le dijo regrese, porque el rey ha muerto. Pero gobernó otro, ¿verdad? Gobernó Herodes el tetrarca, ya que era una dinastía de Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, Herodes el grande, y a esto se le unía
pues también el gobierno de Poncio Pilato, que era un gobierno diferente, era el gobernador. Y entre los Herodes y Poncio Pilato no había unidad, no había comunicación. Lo que pasó fue que cuando iban a sentenciar a nuestro Señor Jesucristo y mandarlo, hermano, ahora sí, como dice, como oveja al matadero, se unieron las fuerzas, el gobierno de Herodes, el gobierno de Poncio Pilato, y por eso es cuando dice, ¿verdad?, que se unieron, hicieron el complot, el conflicto, y se pusieron de acuerdo para matar al Salvador. Pero sabemos que no fueron ni los romanos, no fueron ni los judíos los que mataron a nuestro Salvador, sino fueron tus pecados juntos con los míos. Él murió voluntariamente por toda la humanidad. A él no lo mataron, sino él entregó su vida voluntariamente. Voluntariamente fue al madero y muere por ti y muere por mí. ¿Para qué? Para que un día podamos tener, hermano, la esperanza de la salvación. Y hoy que hemos aceptado a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, pues hacemos su voluntad porque queremos estar un día con Él, juntos por toda la eternidad. Así que, amados hermanos, vamos a hablar otro poquito. Vamos a hablar ahora, en esos 400 años ya te hablé de los periodos del gobierno, te hablé del gobierno. Ahora vamos a hablar del aspecto o la línea religiosa, Perdón, se levantaron varios grupos religiosos, varios grupos revolucionarios, y la Biblia nos marca de algunos, no de todos, o sí nos habla, pero nosotros mismos hacemos, cuando estudiamos, hacemos énfasis sobre varios grupos. Primeramente, te voy a hablar de un grupo fuerte, poderoso, que llegó a ser el que tenía mayor poder y autoridad, tanto en la línea religiosa como en la línea política. Fíjate que este grupo se le conoció como el Sanedrín y nace dentro de estos 400 años. Y fue un grupo que le dio muchos dolores de cabeza al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, principalmente de Yeshua. Y algo de información es la siguiente, mi hermano. El Sanedrín surgió en el siglo III, o sea, 300 años antes de Cristo, dentro de lo que es el periodo del silencio, o los 400 años de silencio. Y estaba funcionando directamente su gobierno en la ciudad de Jerusalén, en la capital del mundo, en nuestra ciudad amada. Estaba compuesto por 70 miembros, entre ellos sacerdotes. Ahí van los grupos, para que vayas tomando nota. Los grupos que surgieron durante esos 400 años. Surgieron el Sanedrín, los sacerdotes, los nobles, los saduceos, fariseos, escribas y ancianos, dice, bajo la presidencia del sumo sacerdote, o sea, de Caifás y de Anás principalmente, y después de Caifás ya en los tiempos de Jesús, de Yeshua. Su poder era limitado, tenía autoridad sobre los problemas religiosos, y este grupo terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la era cristiana. O sea que el Sanedrín fue un dolor de cabeza tanto para Jesucristo, para Yeshua, como para los apóstoles. Fue hasta este año 70 fue un periodo en que ellos mandaban a su gente, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los ancianos, y falta otro grupo, falta el grupo de los herodianos. Ese grupo también, hermano, formó un obstáculo total en el ministerio de nuestro Salvador, y a todo esto se tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo y cumplir, hermano, cumplir el ministerio, la función, el objetivo por el cual vino aquí a la tierra. Vino a morir para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Dice por ahí alguno, oí una palabra de un estudiante que dice, le hicieron la vida de cuadritos. Yo creo que quiso entender, ¿verdad?, que fue algo que siempre estaba en contra
de Jesucristo, porque sabemos que cuando él hacía un milagro, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, o sea, para pescarlo en algo ilícito, que no fuera algo normal, correcto. Y lo mismo cuando entraba a comer con publicanos, con eso, ahí estaban acusándolo. Cuando aquella mujer vino y derramó su perfume a sus pies, también, ahí todo lo acusaban. Ellos andaban en el ministerio, o sea, siguiendo el ministerio de Yeshua, de Jesús, pero para pescarlo, hermano, en alguna falta. Lo mismo cuando sanaba en días de reposo, así todo. Bueno, a veces tú y yo tenemos que pasar por adversidades. Y lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, que son tiempos difíciles, últimos tiempos, no es comparado con el ministerio de Jesús, de Yeshua, de los discípulos. Nada. Así que hago este paréntesis para invitarte, hermano, a seguir adelante. Adelante en el camino. Falta ya poco, hermano. Dice un canto: estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Y yo digo, ya no estoy a medio camino, yo estoy ya a un chevito, a poca distancia, para estar con nuestro Padre Celestial. Así que te animamos para que sigas adelante. Bueno, nos quedan unos minutitos, hermanos, 3 minutos nos quedan. Déjame terminar esto de del Sanedrín. Dice que fue destruido este grupo en el año 70. En el año 70, y se viene a cumplir una profecía, porque los miembros de este Sanedrín eran 70 personas. El número 70 juega un papel importante que ya no te voy a alcanzar a ministrar o a enseñar, a instruir en esta hora. Pero aquellos 70 personas estaban gobernados por el sumo sacerdote. Hablando religiosamente, estaban gobernados por la religión. Y sabemos que la religión muchas veces, en vez de ayudarnos, hermano, nos lleva a contiendas, nos lleva a... ¿verdad? Pero esto lo vamos a hablar ya en la siguiente clase. Entonces, nos quedamos ahí con el primer grupo que surge durante este periodo de 400 años de silencio. El primer grupo se llamó el Sanedrín. Los demás grupos, vamos a hablar, hermano, de los fariseos, de los saduceos, vamos a hablar también de los escribas, que juegan un papel importante. Vamos a hablar de los herodianos. Yo sé que tú has oído esto en la Biblia. Vamos a hablar de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Que ahí marca también la palabra. Vamos a hablar de los celotes. Uno de los discípulos pertenecían a este grupo revolucionario de los celotes. Vamos a hablar también quién eran los publicanos. Y todos estos grupos surgieron dentro de estos 400 años de silencio, que después vienen, amados hermanos, a presentarse en el ministerio, no solamente de Jesús, de Yeshua, sino de los discípulos. Entonces te esperamos la próxima semana, hermano mío. Si el Padre nos permite, aquí estaremos. Probablemente está nuestro hermano Eduardo Reina. Ahora no pudo venir y él me está acompañando para llevar estos estudios. Nos vamos a coordinar. El hermano Moy, también mi hermano Moisés Méndez. Vamos a hablar con ellos. Lo que pasa es que yo tuve unos días fuera de la ciudad, contigo muchos compromisos y por ahí anduvimos ocupaditos, pero ya estamos aquí. Vamos a estar procurando, dando estos estudios que nos lo habían pedido. La historia de la iglesia, pero sobre todo estos 400 años de silencio que por lo regular no se toca en los institutos. Y gracias al Padre Eterno tenemos el material y queremos darlo, queremos exportarlo y ponerlo, hermano, en sus manos, para que si les sirve para alguna prédica, una enseñanza o simplemente para conocimiento, ahí está el material. Lo hacemos con mucho gusto, con mucha humildad, pero siempre, hermano, esperando que sea de bendición para usted. Así que el Padre Eterno me los bendiga. Los esperamos, hermanos, la próxima semana. Si Cristo no viene, vamos a orar para despedirnos en esta hora. Oremos, hermanos, en esta hora, y gracias a todos mis hermanos que estuvieron presentes. Por ahí les vamos a estar escribiendo, ¿verdad? Les vamos a estar escribiendo. Amoroso Padre Celestial, que el Padre Eterno, Madre Eterna Celestial, te pedimos, Señor, por todos mis hermanos, que el Padre Eterno bendiga a todos mis hermanos en esta hora. Gracias por habernos permitido esta clase, hacer la introducción a la historia de la iglesia, hablando con esta información de 400 años de silencio. Gracias te damos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador, a quien daremos siempre toda honra, gloria, alabanza.
Gracias, gracias. Gracias, mis hermanos. Los esperamos la próxima semana. El jueves tenemos jueves de oración. Estará mi hermana Mari Hernández. Mi hermana Mari Hernández es la esposa de mi hermano Eduardo, que a mí me ayuda. Y también vamos a invitar, como te digo, a mi hermano Moisés Méndez. Así que ya nos vamos a coordinar y pues ya no vamos a estar aquí solos transmitiendo en el estudio. ¿Verdad? Vamos a estar con todo el staff, con todos los que trabajamos aquí. Entonces, que el Señor me los bendiga grandemente. Una bendición y los esperamos. Saludos para todos. Me reí porque ahora no pasé comerciales. No pasé los comerciales. Un saludo a mi hermano Osvaldo. Un saludo a mi primo Checo, al restaurar, y que son los anuncios que estamos pasando. Hermano Osvaldo, una bendición y adelante, por ahí estaremos visitándole. Muchas bendiciones, hermano, y un abrazo grande. Shalom, shalom para todos.